Muy buenas tardes, hoy hablaremos sobre un breve resumen sobre los principales agregados de la macroeconomía. La macroeconomía es la disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento del individuo, de bienes y servicios, tiene una visión global, también tiene unas acciones de conjunto con individuos, empresas y entre otros. También podríamos decir que tiene proveedores, cuentas nacionales, registra agregado el producto, el ingreso, el ahorro, el consumo y los gastos nacionales. También tiene una inversión económica, entre otras cosas. ¿Qué tiene? Tiene un DANE, que es el Departamento Nacional de Planeación, y el Departamento de Investigación Económicas del Banco de la República, que suministra la información. Tiene un Producto Interno Bruto, para la población. También tiene un PIB, que es el Producto Nacional Bruto, el PNB, que entre otros estudia de la economía de agregados. Podría decirse que el desempleo a través de la tasa de desempleo, a través de la tasa de inflación y el comercio internacional, medio a través de la balanza comercial. Bueno, ya dejando esto claro, también pues eh, tenemos ciertos elementos que hacen parte de como los objetivos de la macroeconomía, los más importantes, como el producto. El producto es el Producto Interno Bruto del PIB, que es la medida total del mercado de bienes y servicios. Como anteriormente hemos dicho, el PIB es la medida total del mercado de bienes y servicios finales. También tenemos la medición de los bienes y servicios de un país de todo el año, como lo había dicho anteriormente. También calcula los precios de nómina y los precios variables del mercado. Hablaremos de, como ya habíamos dicho anteriormente, los objetivos más importantes de la macroeconomía. Entre esos también consta el empleo, la estabilidad de precios y producción. Bueno, la estabilidad de empleos. La macroeconomía es la que administra, podría decirse, la tasa de desempleo, que tiende a disminuir si disminuye la producción y sus productos. También lo hace con la demanda de mano de obra y la tasa de desempleo aumentada. Eh, También esto hace que el individuo busque como un empleo donde esté bien remunerado y con las prestaciones todas de ley. Ya pasaríamos a la estabilidad de precios, que es la que define que los bienes y servicios no suban o incrementen su finalidad de precios, porque si no, eso daría una inflación de precios o la tasa de inflación o la tasa de interés, como lo queramos decir. Eso a través del consumo del individuo. Esto cambiaría los índices de precio y pues dejar claro que el gobierno es el que se encarga de suministrar ciertos precios de lo que consume el individuo o el consumidor. Tenemos aquí la producción, que es uno de los objetivos de la producción de macroeconomía. Son los servicios con el fin de satisfacer la necesidad de una sociedad. El crecimiento para sostener la economía y promover el empleo y obtener estabilidad de los precios. Esta es la producción, como ya habíamos dicho anteriormente. Buenas tardes, el día de hoy explicaré el tema 2, donde nos pregunta acerca de calcular diferentes tasas con la apéndice que pues estamos revisando en este capítulo. La primera es la tasa de inflación entre 1981 y el 2007. En 1981 fue de 9,35, mientras que en 2007 fue de 2,75. La tasa promedio de inflación entre 1970 a 1980 y del 2000 al 2007, entonces son a continuación. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 1982 fue del 4,05. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 1984 fue del 11,21. La tasa promedio entre 1970 y 1980 fue de 7,35. La tasa promedio entre el 2000 y el 2007 fue el 2,7. Adicional a esto, bueno, la tasa promedio de crecimiento en general fue de 6.316,30.
Estos datos se sacaron gracias a las fórmulas que se evidenciaban en el libro. Se pudieron hallar todas estas tasas que pues eran las solicitadas. El efecto de cada uno de los siguientes eventos en la demanda agregada o la oferta agregada tiene mucho que ver. Como podemos experimentar que si hay un fuerte recorte de impuestos personales y empresariales, podemos experimentar, digamos, que se expandirá una reducción de impuestos y aumentará la producción y las compras de los consumidores. Además, un acuerdo de reducción de armas que disminuye el gasto de defensa, todo el dinero destinado para esto será remitido al gasto público. Entonces esto es algo como muy controversial y el resto podría ser utilizado en otros sectores menos intensivos en recursos. Ya tan bueno. La relajación de la política monetaria reduce el interés de tasas. Esta sería un importante impulsador de las tasas de interés en relación con el consumo, ya que la mayoría de los consumidores se benefician de una. Además, todo el dinero destinado para esto será remitido al gasto público y el resto podría ser utilizado en otros sectores menos intensivos en recursos. Además, el incremento en la producción potencial, esto puede causar, a este acuerdo se podría generar una contrariedad con la oferta, porque se puede crear un retroceso con la oferta porque generaría una caída en los precios del mercado, generando un exceso de la oferta, que esto no sería tan bueno. La relajación de la política monetaria reduce el interés de tasas. Esta sería un importante impulsador de las tasas de interés en relación con el consumo, ya que la mayoría de los consumidores se benefician de una. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre unos puntos en específicos en donde uno de estos nos pide una información para utilizar un esquema de acuerdo a la OADA para demostrar los efectos sobre la producción y el nivel general de precios. El modelo de oferta y demanda agregada al modelo OADA es un modelo macroeconómico que explica el nivel del precio y de producción. Se basa en la teoría de Keynes, que se presenta pues en la teoría general del empleo, el interés y el dinero. Aquí anexamos unas gráficas para que se tenga una mejor explicación de esto. Hablaremos del punto quinto, que es un incremento progresivo en el gasto de inversión. Bueno, les voy a dar una breve explicación. Un incremento inesperado es el gasto de inversión. Quiere decir que se recomienda una política fiscal que disminuya los impuestos y mantenga la producción estable. Un ejemplo es, si no producimos, el incremento del bien o servicio va a aumentar su precio o su demanda o su gasto. Entonces, si mantenemos que la producción siga estable y mantenga su producción andando, los bienes o lo que consumimos va a tener el mismo precio y no va a variar. Hablaremos del punto B, que es un drástico incremento en el precio de los alimentos después de una inundación catastrófica al desbordamiento del río Mississippi. Bueno, en este caso sería buena idea optar por una política monetaria, ya que al incrementar sus recursos monetarios, los agricultores o los trabajadores aumentaría sus gastos monetarios. La idea es que haya un fiscal que reduzca los impuestos al sector de los graves daños que hubo en el desbordamiento del río Mississippi, para que así puedan equilibrar sus alimentos o el consumo que hayan tenido después de la pérdida de todos sus bienes. Podría decirse, o sea, que lo mejor es una política fiscal, ya que va a hacer que el sector agropecuario con se equilibre al momento de sus alimentos y los agricultores tengan como más baja la tasa de interés. Hablaremos del punto C, que es una baja en la productividad que reduce la producción potencial. Bueno, en eso queremos decir que se implementaría una política comercial donde aumente los aranceles o la importancia de limitar dichos comercios, mientras se aumenta la exportación y disminución de impuestos para ampliar la inversión, adquisición de los productos nacionales, así aumentaría la producción. Bueno, ¿qué quiere decir? Que entre sí
disminuimos dichos elementos, podremos aumentar la producción nacional de aranceles, ¿no? De eliminar dichos comercios de exportación. Bueno, hablaremos del último punto, que es el D, que es una brusca caída en las exportaciones netas que surgieron a una profunda depresión en Asia Oriental. Para mí sería, o bajo mi opinión, sería bueno implementar una política comercial. A mí sería, o bajo mi opinión, sería bueno implementar una política comercial. Porque es el que hace que disminuya los aranceles, que las importaciones de Asia y China sean los países con mayor nivel de exportación, logrando que aumente la exportación en Asia Oriental, el cual saldría del descenso económico. O sea que sería como acortarle a Asia y a China ciertas exportaciones para que Asia comenzara en pocas palabras, a comenzar a subir su económica. Ya que pues como lo habíamos dicho anteriormente, si no producimos todo va a elevarse. Y si no hay producción, los precios aumentan, la tasa de interés aumenta y habrá menos mano de obra. Muchas gracias. Tenemos en el punto 6 que en 1981 y 1983 el gobierno de Reagan aplicó una política fiscal que redujo los impuestos y elevó los gastos gubernamentales. Esto se basa en la teoría económica de la oferta y establece que las reducciones de impuestos que fomentan la expansión económica equivalente a la aplicación del tiempo de la base de los impuestos, puede aumentar debido a que la reducción del impuesto de las empresas tienden a producir más, necesitando como tal una mano de obra, pues las personas que generan más ingresos. Tenemos que se encontró en las medidas de Reagan fueron las siguientes. Primero, pues se redujeron las tasas fiscales de un 70% a un 34%. Hay una disminución en la tasa de impuestos corporativos del 46% al 34%. Se eliminaron impuestos para que los contribuyentes no superaran los límites hasta que los ingresos fueran mayores. Otra de estas es que no se aumentaron los salarios mínimos, se eliminó un control en el petróleo y aumentó la producción nacional, generando una disminución de los precios. También podemos agregar que se lograron mayores ganancias en la bolsa de valores. Con esto, y digamos que finalizando ya para las respuestas de este punto 6, se crearon más de 21 millones de empleo. Gracias. El paquete económico de Clinton, según lo autorizó el Congreso en 1993, tuvo el enfoque de ajustar la política fiscal al elevar los impuestos y reducir el gasto. En esto tenemos por un lado que en el supuesto que no hubiera una política monetaria que la compensa en sentido opuesto, cuando se recupera dinero aumentado los impuestos y trabajando en sentido contrario se hará un aumento en la tasa de intereses para crear créditos y de esta manera recuperar y reducir los costos, sin aumento adicional de impuestos. Esto es lo que opino. Además, en el supuesto de la política monetaria neutraliza por completo el impacto sobre el PIB. Y del menor déficit llevará a una mayor inversión, a mayor crecimiento de la producción potencial. En este sentido, se dice que la política fiscal llevó al país al equilibrio económico, aseguró la estabilidad de las familias con bajo desempleo y abrió la necesidad de recursos en caso de desequilibrio, fácil acceso del crédito, generado crecimiento en la economía. Entonces, esto es algo muy bueno. Por eso opino que determinemos el aumento de la demanda agregada por una mayor inversión y un mayor crecimiento del producto potencial. Bueno, para el punto 8, donde nos solicitan que debemos calcular para
los años de 1981 a 1985, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real, la tasa de inflación y pues validar o determinar si hubo un fuerte descenso o una desaceleración en esos años. Entonces, vamos a brindar. Del año 1981, el Producto Interno Bruto real fue del 2,52, con precios de 9,24 y una inflación de 94,41. Para el año 1982, el Producto Interno Bruto real fue de menos 1,94, con precios de 6,09 y una inflación del 88,54. Para el año 1983, fue un Producto Interno Real del 4,52, un precio de 3,99 y una inflación del 81,76. Para 1984, el Producto Interno Bruto Real fue del 7,19 con un precio de 3,86 y una inflación del 82,19. Para el año y finalizando, el 1985 es un Producto Interno Real de 4,13, precios de 2,95 y una inflación de 84,87. En este caso lo que debemos validar como tal es el descenso. Si hubo la deceleración de los precios, se produjo en el año 1982, el crecimiento del Producto Interno Bruto Real fue de menos 1,94.